Primera Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el final, que es el versículo 24. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y luego llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas, ¿hasta ahí, no? Está bien, el 13 también, ¿ver? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haya llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Okay. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ok, voy a pedir a Ricardo Vargas. Hermano Ricardo, ¿está ahí? Si usted puede leer el capítulo 17, verso 1, el versículo 1, para que veamos el escenario, para que veamos la situación de esta historia. Entonces Elías, Tisbiata, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Miren, ¿no? Lo ideal, ¿no? Cuando uno va a un pasaje de la Biblia es leerlo varias veces, ¿no? Hay un gran hombre de Dios que tiene comentarios de todos los libros de la Biblia y él dice que el primer ejercicio que él hace, ¿no es cierto?, antes de estudiar un pasaje es por lo menos leer ese capítulo o esa porción de la escritura unas 20 veces. 20 veces. ¿Cuántos de ustedes han visto una serie, no sé si pasan por los canales de cable, que se llama CSI o La Escena del Crimen? ¿Han visto ustedes esa serie o ese programa? Sí, ¿Han visto? No. sí, ¿Quién ha visto? yo. A ver, coméntenme, ¿de qué se trata esa serie? De matar y encontrar al asesino. Ajá. Entonces, básicamente existe un crimen, ¿verdad? Y lo que ellos quieren hacer es, de acuerdo a las pruebas que encuentran, ¿no es cierto? Si es una huella, si es sangre, si es un arma, descubrir o reestructurar toda la escena del crimen para encontrar la responsabilidad. No todos los crímenes son las mismas escenas, no son las mismas personas, no son las mismas situaciones. Cada caso es diferente. Mira, cuando uno va a estudiar la Biblia, uno tiene que entender que cada capítulo que uno lee hay un escenario detrás. A eso se le llama teológicamente trasfondo. Entonces uno tiene que entender y ser muy cuidadoso. Hay personas que leen un pasaje y rápidamente sacan conclusiones. Y no ha observado, no ha leído 20 veces, no ha hecho preguntas, entonces llegan a conclusiones disparatadas usando la Biblia. Entonces uno tiene que entender que cuando voy a un capítulo de la Biblia no es lo mismo un capítulo que otro. Las escenas, el trasfondo no es lo mismo. Tengo que entender la historia, tengo que entender qué sucedía y qué es lo que pasaba. Entonces, basado en eso, hermanos, ahí en el versículo 1 dice, se trata de Elías. ¿Quién me puede decir acerca, quién es Elías? Me agarró una amnesia a mí, entonces yo estoy haciendo preguntas a ustedes. ¿Quién es Elías? ¿Qué han escuchado acerca de Elías? Un profeta del Antiguo Testamento. Profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Un hombre de Dios. Bueno, ahí dice el versículo 1, ¿no? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores Galaad, dijo a Acab. Hay otra pregunta, ¿quién es este Acab? ¿Se recuerdan algo de Acab? Era un rey. Era un rey. Era un rey. Era un rey, ¿de dónde? Israel. ¿De dónde? De Israel. De Israel. De Israel. ¿Y qué han escuchado acerca de este rey? ¿Era bueno, malo? ¿Qué opinan? Malo. Malo. ¿Y por qué era malo? Malo era. Era malo, sí. Había roto totalmente todo lo que es las leyes de Dios, incluso casándose hasta con Jezabel, digamos, ¿no? Que era totalmente malo, ¿no? Delante de los ojos de Dios, porque Jezabel era más inclinada a los ídolos, ¿no? Ok, bueno, usted tiene que prestar mucha atención. Este rey que se llama Acab, porque realmente de todos los reyes, si tú estudias todos los reyes que hubo en Israel, este fue el más perverso. Este fue el más alejado de Dios, el más apóstata, y su esposa era peor que él. Y ustedes la mencionaron, la esposa, ¿verdad? Jezabel. Es una de las peores mujeres de la Biblia. Hay un libro que yo les recomiendo, yo lo he leído, se llama Las peores mujeres de la Biblia, o Mujeres malas de la Biblia se llama. Y una de las que encabeza ahí es Jezabel. La peor. Este equipo, estos dos reyes eran lo peor de lo peor, lo más perverso.
Y Jezabel era peor que su esposo y los incitaba a hacer el mal. Ahora, ubicándonos en la escena, en el tiempo, el ministerio de Elías fue servir a Dios en el peor momento de Israel, en el momento más oscuro, cuando tenía los peores reyes, que es Acab y Jezabel. Ese es el tiempo en que le tocó ministrar a Eliseo. Y le tocó ministrar en el reino del norte, cuando el reino estaba dividido. En ese tiempo, después a la muerte de Salomón, con el hijo de Salomón, que se llama Roboán, el reino se dividió en dos. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? El reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte, que eran las 10 tribus del norte, todos los reyes que tuvo el reino del norte eran perversos y apartados de Dios. Del reino del sur, que era Judá y Benjamín, solamente 5 reyes fueron buenos, los otros fueron también perversos. Pero en el reino del norte no hubo un solo rey que sirviera y buscara a Dios. Bueno, vamos ahora a la historia. Época difícil. Y ahí en el versículo 1 había dicho, ¿no?, que Dios le dijo a Elías, y Elías se lo comunicó el mensaje a Acab, que por el apartarse de Dios no iba a haber ni lluvia ni rocío. Así dice el versículo 1, ¿no es cierto? El mensaje de Elías a Acab dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fueron más de 3 años de absoluta sequía, no había ni el más mínimo rocío. Ahora, ¿te imaginas cómo afectó eso a la nación de Israel, al reino del norte, al no haber lluvia y al no haber rocío? ¿Cómo estaban las plantas? ¿Cómo estaban los frutos? ¿Se podía recoger fruto? No, yo creo que fue terrible, porque ya que el pueblo en ese tiempo de Israel, bueno, y todos sobrevivían de la siembra, de la cosecha, de los animales, ¿no? Entonces era un tiempo bien difícil, ya que la lluvia era pues una bendición, ya llegaba temprana y la tardía, como dice la Biblia. Entonces, al no haber lluvia, no haber rocío, se acabó la agricultura. Al acabarse la agricultura, tampoco hay ganadería, pues, porque los animales comen hierba. Y no solamente eso, no hay agua. Si no hay lluvia, los ríos se secan, las lagunas se secan. Entonces, eso afecta toda la economía de la región. Pero ni aún así, Acab y Jezabel se arrepintieron. Perseguían a los siervos de Dios y lo querían matar a Elías también. Entonces, ese es el escenario y el contexto de esta historia. Ahora, Dios le dice a Elías: vas a tener que salir de ahí, y lo mandó primero a una cueva, y donde él fue alimentado por bastante tiempo, el agua de un arroyo que se llamaba Kerib, y también dice que mandaba, ¿no es cierto?, a unas aves que le trajeran alimento a la mañana y a la tarde. Él estuvo bastante tiempo, pero después, y ahí entrando a la historia que estamos nosotros ahora, Dios le manda a Elías y le dice que se mueva, que salga de esa cueva y se vaya. ¿A dónde? Y ahí comenzamos el versículo 9. ¿A dónde le dijo que vaya? Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Sidón. Le voy a hacer una pregunta tramposa, ¿ya? Una pregunta tramposa, ¿me permiten? Sí, sí. Claro. ¿En qué parte de Israel queda Sarepta de Sidón? En Sidón. Sidón. ¿En qué parte de Israel queda Sidón? ¿En Samaria? ¿No es Samaria? A un costadito. Yo creo que es una pregunta tramposa. ¿En qué parte de Israel queda Sidón? Sidón. Israel. No está en Israel. Es como que yo le diría a ustedes: ¿en qué parte de Bolivia queda Jujuy? ¿Ah? ¿En qué parte de Bolivia queda Jujuy? No queda en ningún lado.
Exacto, es una pregunta tramposa porque Jujuy no forma parte de Bolivia. Bueno, Sidón no forma parte de Israel. Ah, entonces era de Judá. Era de Judá. Sidón queda en Judá. ¿Qué opinan ustedes? Sidón es otra nación que no pertenece a Israel. Es una nación pagana. Actualmente creo que es el Líbano o de pronto Siria, que pertenece a Sidón. Dios le manda a Elías a una nación pagana y le dice, mira Elías, tú eres el siervo de Dios, yo te voy a sostener, pero el plan del sostenimiento para ti es que te vayas a Sidón, una nación pagana. Y no solamente que es pagana, lo mandó a Sidón. ¿Y a dónde lo mandó? A la familia del rey de Sidón. Mira Elías, te voy a mandar al comerciante más exitoso de Sidón y ahí te vas a sustentar. ¿Así dice? ¿A dónde lo mandó Elías? Dios a Elías. Lo mandó a Sarepta de Sidón. ¿Y quién le iba a sostener a Elías? La mujer viuda. Una mujer viuda. Esta mujer viuda era rica. Le sobraba el dinero, ¿verdad? ¿Cómo era la situación económica de esta viuda? Pobre no tenía. Pobre, ¿verdad? Y dentro de su pobreza, ¿qué es lo que tenía ella? Harina y aceite. Tenía para ella y su hijo. Harina, me dijeron, y aceite, que era una panadería. Distribuía pan ahí en todo Sidón. También un bocado de pan en la mano. No, parece que ella estaba en cuarentena igual que nosotros. Estaba en cuarentena igual que nosotros, ¿verdad? Pero tenía bastante harina y bastante aceite. ¿O No, cuánto no. tenía de harina y cuánto de aceite? Un puñado de harina, Ujú. un poco de aceite en una vasija, dice. ¿Y para cuántas comidas le alcanzaba? Para un bocado. Un bocado. Ahí le manda Dios. Dios le manda a Sidón, una nación pagana, le manda a una viuda la viuda estaba más necesitada que Elías. Ahora, en medio de la circunstancia difícil, Dios se va a manifestar. Ahora, ¿cómo se va a manifestar Dios en una nación tan lejana, pagana, al norte de Israel, que no temía a Dios, y encima con una viuda que estaba cortada, que no tenía dinero, que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite? ¿Así va a solucionar Dios? ¿Así va a proveer Dios? Sí. Miren, ¿qué le dijo? Dígame las 3 palabras que Elías le dijo a esta viuda de Sarepta en el versículo 13. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Las primeras 3 palabras. No tengas temor. No tengas temor. Mira, De- no tengas temor. Dile a la persona que está al lado, no tengas temor. Dile. Si tienes a tu esposo o a tu esposa, dile al lado. Mira, ante las circunstancias difíciles, ¿saben en qué cae la gente en las circunstancias difíciles? En el temor y en el miedo, la desesperación. Y Elías lo primero que le dice a la viuda, que la viuda estaba echada al abandono. Lo que decía la viuda, estoy recogiendo 2 leños, voy a hacer la última tortilla o la última comida con esa harina, con el poco de aceite, y ya vamos a esperar la muerte. Miren la situación. Y lo primero que le dice Elías es, no tengas temor. Como has dicho. Sabe que muchas enfermedades gastrointestinales es producida por este fenómeno llamado el miedo y el temor. ¿Miedo a qué? Miedo al presente, eso se llama estrés. Miedo al futuro, a eso se llama... ¿Cómo se llama el miedo al futuro? Seguridad. Ansiedad se llama eso.
Miedo al futuro se llama ansiedad. Miedo al presente se llama estrés. Miedo al pasado, depresión. Exceso de pasado, depresión. Exceso de presente, estrés. Exceso de futuro, ansiedad. Pero todo parte, el gatillo es el temor. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia dice Dios, no tengas temor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en la Biblia Dios dice no temas o no tengas temor? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Han escuchado de eso ustedes? ¿Cuántas veces dice en la Biblia no temas o no tengas temor? Si no me equivoco, es 365 días. Bien, así es. 365 veces en la Biblia dice no temas, no tengas temor. Y alguien dijo, bueno, es uno por cada día del año. El temor nos hace perder la perspectiva de que Dios está en medio de la aflicción y en medio de las circunstancias difíciles.